vamos a estar viendo diferentes textos bíblicos porque lo que queremos hacer es, y le hemos puesto un título al mensaje, a la predicación de la mañana de hoy, y es enfrentando la actualidad bíblicamente. Sabemos que hay muchos temas, muchas opiniones allá afuera, y sabemos, todos hemos visto por las redes sociales, por la televisión, todas las cosas que han estado sucediendo, no solamente en nuestro país, pero también a nivel mundial. Yo creo que como iglesia nosotros debemos saber qué dice la palabra de Dios acerca de las situaciones que nosotros estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo nosotros podemos entender bíblicamente? ¿Cómo nosotros podemos, aún más, cómo podemos nosotros también responder bíblicamente a las situaciones que nosotros, a los tiempos en el cual que nosotros estamos viviendo? Pero también, no solamente saber y entender, pero cómo entonces nosotros, como creyentes, debemos actuar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos entonces a responder a estas situaciones y a estos tiempos en el cual nosotros estamos viviendo? Y como nosotros decimos por ahí, ¿verdad? Este es un tema bien caliente, porque está sonando mucho en la televisión, en la radio, en internet, en todas las redes sociales. Yo creo que como creyentes nosotros, número uno, tenemos la respuesta a todas las cosas aquí en la palabra de Dios, y debemos fundamentarnos y debemos estar firmemente y saber y conocer qué dice la palabra de Dios acerca de los tiempos en el cual nosotros estamos viviendo. Así que en tiempos difíciles, en tiempos inestables, en tiempos inciertos y peligrosos, ¿cómo nosotros podemos enfrentar todas esas cosas? A través de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. Entonces luego continuamos. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude en esta mañana, Señor. Nos declaramos completamente, Señor, incapaces, independientes de nosotros mismos, Señor, pero nos declaramos dependientes completamente de ti, Señor, para que sea tu palabra la que nos hable en esta mañana. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Yo creo que todos nosotros sabemos que estamos presenciando tiempos llenos de protestas, llenos de violencia, de abuso, rebelión contra la autoridad. Vemos insensatez, vemos un desenfreno incontrolable de parte de un grupo con el propósito de ellos mismos querer implantar sus propios ideales y literalmente destruir los fundamentos en los cuales esta nación fue fundada. La palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana cómo nosotros debemos enfrentar todas estas situaciones bíblicamente. Yo quiero presentar primero un cuadro bíblico y que todos nosotros veamos aquí lo que nosotros estamos experimentando hoy en día. Si usted tiene su Biblia, puede ir rápidamente y voy a hacer esto rápido. Usted puede anotar la referencia y puede volver más tarde y leerla con más calma. Pero si usted va al libro de los jueces, quiero comenzar ahí. Si usted va al libro de los jueces, el último capítulo de Jueces capítulo 21, a lo mejor un versículo ya conocido por muchos de ustedes. Vaya al último versículo, que es el versículo 25 de Jueces capítulo 21. Mire primero el versículo 24, como dice, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. Versículo 25, escuche lo que dice. Dice, en estos días, en los días del pueblo de Israel, dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece que nosotros estamos viviendo estos tiempos hoy en día. Sí, tenemos un presidente, tenemos un gobierno, pero aún con el gobierno, las personas, o un grupo en particular,
quieren hacer lo que ellos quieren con el país y con la nación y con cualquier otra persona. En donde en el mundo ellos creen que actuando de esa manera ellos van a conseguir una supuesta libertad que ellos están buscando, que ellos dicen que quieren, donde la verdadera libertad, la única salvación que es segura es por medio de Cristo. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo es la verdadera libertad. Cristo es el que otorga a una persona la verdadera libertad, la verdadera salvación. Mis hermanos, como creyentes, tú y yo debemos estar preparados, escuche bien, en nuestra mente y en nuestros corazones para nosotros responder, para nosotros saber cómo actuar, para nosotros saber qué hacer y actuar conscientemente. Y actuar firmemente en contra hacia los eventos que nosotros estamos escuchando hoy en día. En un mundo lleno de inestabilidad y apatía espiritual, la Biblia nos recuerda en el libro de Miqueas, capítulo 6, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El apóstol Pablo nos recuerda, si usted quiere ir allá, nos recuerda en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, Segunda de Timoteo 3, el versículo 1 dice así. Segunda de Timoteo 3, comenzando en el versículo 1, escuche lo que dice. Dice: también debes saber esto. Pablo, que está ya prácticamente terminando su carrera ministerial, preparado para ver a su Salvador y Señor, y le habla y le instruye aquí a un joven predicador, pastor, siervo, Timoteo, le dice: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, y escuche esto bien, vendrán tiempos que, ¿cómo dice? ¿Qué dice su Biblia? Peligrosos. Dice, y ahora nos va a describir esos tiempos peligrosos. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo voy a leer al paso para que usted comprenda cada palabra. Avaros. Palabras que prácticamente no hay que definirlas porque creo que todos prácticamente entendemos lo que significan esas palabras. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién. Que de Dios. Más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Mandato, la palabra de Dios dice: a estos que se evita. Segundo de Timoteo 4, en ese contexto de ese libro que Pablo le está escribiendo, le escribió a Timoteo, dice: con ese contexto de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, hay un mandato para la iglesia. Segundo de Timoteo 4, versículo 1 dice: Timoteo, nos dice a todos nosotros. Yo sé que Pablo está hablando específicamente a un joven pastor, pero se aplica a todos nosotros porque como creyentes nosotros somos llamados a testificar del Evangelio de Dios. Dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que hagas qué cosa. Versículo 2. Que prediques la palabra, que proclames la palabra. Como ese heraldo que proclamaba cuando venían el enemigo y anunciaba que se prepararan. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú debes ser ese heraldo que predique, que proclame la verdad de Cristo. Dice: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa frase ahí, que inste a tiempo y fuera de tiempo, en otras palabras quiere decir estar preparado en todo tiempo. Como creyentes nosotros no podemos decir: no, es que yo no sé, no.
Tienes la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice, cómo nos instruye y cómo entonces nosotros debemos caminar y actuar en esta vida. Dice aún más, ¿por qué el súplico de Pablo? ¿Por qué prediques la palabra? ¿Por qué instes? ¿Por qué redarguye? ¿Por qué reprende? ¿Por qué exhorta? Mire, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3. Pues vendrán tiempo cuando ¿qué? Dice, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán, ¿qué cosa? El oído. ¿Qué cosa del oído? La verdad. Y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, pero tú, dice, sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, que dice, cumple ¿qué? Tu ministerio. Judas, capítulo 1, en un solo capítulo. Judas 1, versículo 3. Judas, capítulo 1, versículo 3, dice en el contexto, dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros para exhortaros, escuche bien, para exhortaros que haga algo. Dice, a que contendáis ardientemente, ¿por qué? Por la fe. Por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Primera de Pedro, capítulo 3. Y este es el último versículo de este cuadro que estamos haciendo, pintando primero. Primera de Pedro, capítulo 3, mire el versículo 15 lo que dice. Primera de Pedro 3, 15. Dice, al contrario, dice, o si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dice, y estad siempre, ¿qué cosa? Preparados. ¿Para qué? Dice, preparados para presentar una defensa. Para presentar defensa, ¿cómo lo debemos hacer? Dice, con mansedumbre y reverencia. ¿Delante de quién? Dice, delante de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué creemos en la palabra? ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia, la palabra dada de Dios a los santos, a los suyos, es una verdad absoluta? No es una verdad relativa. Yo no veo la palabra de Dios y la aplico como yo quiero. Yo no veo la palabra de Dios y la aplico si me conviene o no me conviene. La verdad de Dios es absoluta. Amén. Y yo debo aplicar su verdad. Y no solamente eso, sino que estar preparado siempre para yo defender lo que yo creo. Así que en esta mañana, rápidamente, vamos a contestar dos preguntas. ¿Cuáles son esas situaciones, circunstancias, problemas, inseguridades en el que nosotros estamos viviendo hoy en día? Vamos a ver solamente 3 de ellos. Hay algunos más. Vamos a ver 3 en esta mañana. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo es que el creyente debe pensar y actuar? De acuerdo a la palabra de Dios. Número 1. ¿Qué dice la palabra de Dios del racismo? Es un tema caliente hoy en día. Porque usted anda por ahí, usted hace algo y ya lo llaman racista. Usted está en la tienda y usted no abre la puerta y usted ya es un racista. ¿Es así? ¿Usted me habla la verdad? No, tú no me quieres, tú eres racista. ¿Qué es el racismo? Bueno, es un odio, un rechazo, escuche bien, una discriminación a un grupo étnico en particular. Usted tiene que entender que no existen muchas razas. Hay una sola raza y Dios la creó. Amén. Hay una sola raza, pero en esa raza existen diferentes grupos étnicos. Todos venimos de una misma raza. ¿La raza de quién? Adán. De Adán.
Génesis 1, 26 y 27. Escuche lo que dice, o lo puedo anotar. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Escuche ahora el versículo 27. No se pierda, dice, creó pues Dios al hombre. No un montón de razas. Creó Dios al hombre y mire cómo lo creó, dice, a imagen suya. Dice, a imagen de Dios lo creó y lo creó específicamente varón y hembra. Está claro ahí. Más claro de ahí no podemos decirlo. Porque nadie puede decir algo más claro que lo que dice la palabra de Dios. Amén. Varón y hembra lo creó a imagen de Dios. Por eso nos habla Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que Dios es unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otros pasajes bíblicos, Dios nos habla que Dios no muestra distinción ni parcialidad. Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿cuántas razas hay? Una sola. Una sola raza, la de Adán. Escucha lo que dice Génesis 5. Dos versículos clave, anótelo. Génesis 5, 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo y nos vuelve y nos repite de nuevo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y mi hermano, si vamos a hablar bíblicamente, si vamos a hablar con precisión, debemos mejor decir grupos étnicos en vez de razas. Hay una sola raza, la que Dios creó cuando hizo al hombre, en donde existen diferentes grupos étnicos. Por lo tanto, el racismo, la discriminación es pecado. Cuando yo odio y rechazo y discrimino a alguien, es pecado porque estoy discriminando a alguien que fue creado a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. A la semejanza de Dios. Somos creación de Dios. Por eso Romanos 2:11, Pablo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aún más, a los Gálatas, Pablo les recuerda, le dice en el capítulo 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, que aún más en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, que como creyentes somos uno en Cristo. La iglesia debe ser el ejemplo, el modelo de nosotros recibirnos y amarnos los unos a los otros. La iglesia debe ser el ejemplo donde no existe el racismo, donde no existe el odio, donde no existe la discriminación. Por eso aún más Cristo le dice a los discípulos en Juan 13:35, escuche bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros. Cristo mismo le dice a los discípulos, un grupo que venían de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes trabajos, diferentes modos de pensar, y Cristo los une a todos en Él mismo. Dice, mira, todos ustedes son diferentes, vienen de Adán, todos, pero son diferentes, pero que esa diferencia no sea una excusa para que ustedes se discriminen y peleen los unos por los otros, sino que se amen los unos con los otros, que sirvan los unos a los otros juntos. ¿Por qué? Porque el mundo va a ver el amor de Cristo a través de la iglesia. No existe lugar para el racismo en los ojos de Dios.
no debe existir en el mundo, pero está el pecado. Existe el pecado, vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de discordia, de celos, de egoísmo, de superioridad, que queremos compararnos los unos a los otros. Por eso somos llamados en Gálatas 5 a caminar en el Espíritu, amor, paciencia, benignidad, soportándonos los unos a los otros, aunque estamos en la carne, pero somos llamados a amarnos los unos a los otros, y nosotros debemos ser el ejemplo mayor a los ojos del mundo. Pero hay una segunda situación que se nos presenta en el mundo de hoy, no solamente el racismo, pero usted ha escuchado la frase justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Claro, tenemos en la palabra de Dios la verdadera justicia, la justicia perfecta. Por eso, mis hermanos, es que en cada situación que nosotros enfrentamos en nuestras vidas, debemos partir de lo perfecto, de lo que es verdad, de lo que es absolutamente verdadero, que es la palabra de Dios, que nos va a mostrar a nosotros lo que una justicia bíblica significa. Leyendo diferentes artículos, escuchando diferentes predicadores, el nombre justicia social, esa frase justicia social, tiene sus raíces en el marxismo. ¿Usted ha escuchado una persona que se llama Karl Marx? Karl Marx, un filósofo ateísta, donde él promovió de que Dios no existía, un ateo. Anuló la existencia de Dios, que no existe lugar para Dios en este mundo. Aún más, escuche bien, este hombre Marx, escuche lo que él dijo. Dice, el primer requisito para la felicidad de las personas es abolir la religión. Dijo este hombre. Hace muchos años atrás. El marxismo lo que significa es una sociedad sin clase y sin Estado. Completamente contrario a lo que la palabra de Dios, a lo que Dios ordenó desde el principio de la creación. Esto es un grupo izquierdistas radicales que quieren una distribución, escuche bien, igual para todos de riqueza, privilegios y beneficios, incluyendo un gobierno marxismo socialista, donde el gobierno ahora es el que debe mantenernos a todos. Donde nosotros vamos a echar a un lado las ordenanzas y los mandatos de Dios, donde Dios, cuando maldijo al hombre, después que el hombre pecó, le dijo que el hombre debe ¿qué? Trabajar con el sudor de su frente. Donde Dios instituyó la familia en una sociedad, y estas personas socialistas lo que quieren es fomentar, escuche bien, la discordia, la igualdad, las luchas entre diferentes grupos étnicos, tensión de género, sexual y otros conflictos, para que otros se compaginen, como uno dice, sean aliados a esa ideología, porque, escuche bien, decía uno de estos artículos, dice que lo que ellos quieren es romper primero con la normalidad que existe en la sociedad. Eso es lo que ellos quieren hacer. Esos grupos que usted ve en la televisión, esos grupos que usted escucha en las redes sociales, esos grupos que usted lee, el fin de ellos no es salvar vidas. El fin de ellos no es proteger vida. El fin de estas personas es romper completamente con la normalidad de una sociedad. Para nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, estas personas que dicen, si tú tienes más, debes dar a los pobres. Si tú tienes poder, te vamos a quitar todo el poder. Escuché sobre este tema a un hombre hablando en la televisión y decía, una de las cosas que este grupo quiere hacer es que nadie posea nada y que todo le pertenezca al gobierno. Es un culto marxista, socialista. ¿Usted sabe lo que ellos quieren hacer? Si usted tiene una casa que usted compró con el sudor de su frente, que usted trabajó por años,
Ellos quieren venir y decir, no, aquí todos vamos a ser iguales. Dame tu casa y se la vamos a dar al gobierno y es de todos. Y si tú no me la das, te matamos. ¿Y usted sabe lo que le llaman a usted? Si usted comienza a defenderse, tú eres un racista. Oye, ¿por qué tú te estás defendiendo? ¿Todos somos iguales? Mi hermano, esto es lo que, mire, no se engañe. No fue así que Dios diseñó nuestra sociedad. Hay muchísimos mandatos y principios bíblicos de cómo una sociedad debe conducirse, comenzando con la familia, un papá, una mamá e hijos. Un papá, lo voy a decir de nuevo, un papá, un hombre masculino, una mamá femenina e hijos. Yo recuerdo hace años, cuando yo tenía 12, 13, 14, 15 años. Estoy hablando de muchos años. Que el pastor de mi iglesia allá en Santo Domingo, República Dominicana, ese tiempo, decía, nosotros necesitamos hombres con pantalones. En ese tiempo, decía él, 12, 13, 14 años tenía yo. Tengo 25, no, tengo 40 ahora. En ese tiempo él decía, hombres con pantalones masculinos, hombres. Y mis hermanos, estas personas quieren destruir ese núcleo que Dios no solamente Él mismo formó, sino que Él llamó a que fuera así. Por eso es que en Miqueas nosotros leímos y hablamos que lo que Dios quiere de nosotros es que hagamos justicia. Usted sabe que esa justicia, esa palabra justicia, podemos hablar de dos cosas en esa palabra. Habla de equidad, que quiere decir el mismo trato para todos, tratar a todos iguales. Usted es un ciudadano, usted es mi ciudadano, usted es mi compañero, mi amigo, mi prójimo. Pero aún más, escuchen bien, esa palabra justicia, mira lo que significa del otro lado. Está conectada a las leyes de Dios, que incluye el castigo para lo que hacen lo incorrecto. Escuchen bien. No es, que todos somos igual, mira, tú haces lo que tú quieres. No, eso es Jueces capítulo 21. Pero lo que pasa es que ellos nada más quieren ver una cara de la justicia. Justicia social, para todos. No, ¿qué significa justicia verdaderamente también? De acuerdo a la Biblia dice, el castigo para lo que hacen lo incorrecto, desobedientes a las autoridades, penalidades en contra del crimen y una ética de trabajo fuerte. Y mis hermanos, existe un peligro grande para la iglesia de hoy, en nosotros enfocarnos en querer nosotros resolver los problemas sociales de nuestra nación. Sí, debemos procurar el bien para la sociedad. Debemos orar por los reyes, debemos orar por los gobernantes, debemos orar por los unos por los otros, pero mis hermanos, la única persona que tiene el poder para cambiar, para transformar vidas, no es la iglesia, es Cristo. Y Dios en su gracia utiliza la iglesia para nosotros entonces proclamar el evangelio. ¿Usted ve cómo es? Nosotros somos embajadores, simplemente. Nosotros no estamos para estar allá afuera pateando puertas, rompiendo paredes, pintando paredes. Pero ¿quiénes somos nosotros para pararnos enfrente de la Casa Blanca y querer uno volarse por la pared y por la verja? Pero ¿qué nosotros nos creemos? Más el creyente que es un embajador que proclama el evangelio de la gracia de Dios. Mi abuelo fue embajador en Haití, en Chile y en Argentina, creo. Fue general primero de las Fuerzas Armadas en República Dominicana y luego fue enviado. Y cuando él llegó a Haití, él nos dijo, no, así es que se hacen las cosas aquí. Simplemente un embajador. Un embajador y ya. Y si a él no le gustaba cómo se hacían las cosas, presidente, mire, yo que no puedo porque no estoy... Y se iba para su país. Un
Un embajador es un simple representante y para nosotros somos llamados embajadores de Cristo. Escuche bien, el gobierno, el sistema del mundo no es el Salvador, Cristo es el Salvador. Amén. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje suyo y punto. Cuando usted habla con una persona y usted sabe que no es creyente, debe ponerle, el Espíritu Santo le habla, usted le dice, mira, dile algo de Cristo, un tratado, algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a llamar a las personas a que se reconcilien con Dios. Amén. Mateo 22, Jesús nos recuerda y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mostrar a Cristo debe ser su meta. Mostrar a Cristo debe ser su meta. El racismo es pecado, pero la Biblia nos habla. Lo pudimos entender de acuerdo a la palabra de Dios. Justicia social. ¿Qué estamos buscando nosotros? Nosotros debemos desde la iglesia con nuestras vidas proclamar la verdadera justicia que es Cristo. Pero tenemos que entender también lo que significa, lo que está detrás de todo eso, para que, mire, para que usted no simplemente camine como alguien que no sabe y que usted no le dé clic en la computadora así, acepto. Pero ¿acepta qué? Sin antes saber, sin antes leer. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y número 3. ¿Qué de las protestas? ¿Deberíamos nosotros ahora cerrar la iglesia e irnos a protestar todos con pancartas y letreros y todo eso? La verdad, mis hermanos, que cuando yo escuché lo que le sucedió al señor George Floyd y cuando vi el video que lo pusieron en las redes sociales, me entristeció mucho. Me entristeció. Se lo digo sinceramente. Nadie tiene derecho a hacer algo como lo que ese policía o esa persona hizo. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Aquellos policías que actuaron de esa manera, sí, deben recibir la justicia, la verdadera justicia. Lo que ellos se merecen por lo que hicieron. Pero, escuche este pero es muy importante. Pero, eso no es excusa, ni tampoco una justificación para lo que nosotros estamos viendo hoy en día. No podemos justificar que la violencia, la rebelión, el vandalismo, la destrucción de estatuas, el desafío a las autoridades, esas cosas no podemos justificarlas. Aún más, yo ni siquiera puedo justificar esas cosas bíblicamente, porque están en contra de la palabra de Dios. Totalmente. Son mandatos claros que Dios nos da en su palabra. Y sí, fue difícil y duro lo que ellos hicieron. Pero escúcheme bien, lo que estas personas están haciendo ya no es para levantar la imagen de George Floyd. No es. Esta gente tiene ahora una agenda. Escuche bien, una agenda de 2 ángulos. Así que yo lo veo. 2 ángulos. Destruir lo que es moral, bueno y piadoso. Y número 2, tienen una agenda política. Esta gente quiere destruir y quieren sacar al gobierno de nuestra nación. Y mire, a mí no me gusta meterme mucho en política, y menos cuando estamos aquí en la iglesia, porque la meta es predicar la palabra de Dios, pero usted tiene que entender eso también. Que lo que esas personas están haciendo no es que, wow, eso está malísimo, no, es que eso está en contra de la palabra de Dios. Y por eso lo predicamos y por eso lo enseñamos. Ustedes hemos escuchado la frase Black Lives Matter. Las vidas morenas
negras importan. Y sí importan. Verdaderamente importan. Así como cada vida importa. Exacto. Así como los chinos importan. Y usted puede decir, bueno, pero que están diciendo por ahí que el coronavirus vino de China. Oh, y entonces si yo veo un chino en la tienda, mira, tú trajiste el coronavirus, ya no te voy a hablar. Y entonces, ¿qué entonces vamos a tener los chinos ahora. Chinese Lives Matter. Muchos de nosotros somos hispanos. Han hecho violencia y abuso contra los hispanos. Yo recuerdo viajando, cuando venía a la universidad, yo siempre decía, wow, pero cojan al más feo, a mí. Y yo veía aquel hombre ahí con el pasaporte. Pero ¿por qué me tiene que mirar tanto? Y siempre me ponía la misma marca. Y cuando yo iba pasando por la seguridad, señor, ven aquí, usted va por ahí. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y me ponían ahí, mira, y uno así, ahí. Yo digo, oye, ¿por qué se puede por ahí? Y ya, y yo tengo que durar ahí mucho tiempo. ¿Tengo yo derecho para rebelarme? Pero ustedes están haciendo su trabajo. Así lo veía yo. Están haciendo su trabajo. Son la seguridad. ¿Me voy yo a rebelar? ¿Voy yo a comenzar a romper las máquinas de seguridad? ¿Voy a comenzar yo a hacer graffiti en la...? ¡No! O sea que si, mire, si usted se pone a hablar del racismo, usted tiene que ir muchos años atrás. Inclusive en nuestro propio país, República Dominicana. Usted escucha lo de los haitianos. Eso es un lío grandísimo allá. Y todavía es. Usted habla, yo estaba leyendo de Egipto, en España, en Europa. Eso fue algo grandísimo. Aún más aquí en los Estados Unidos también. Por eso de Black Lives Matter. ¿Cuándo comenzó eso? Usted sabe que este movimiento comenzó en el año 2013. Cuando unos policías mataron a 2 personas de piel morena. Y un grupo comenzó con ese grupo de Black Lives Matter en el 2013, dando a conocer de que la vida de los negros, de los morenos, también tenían valor. En otras palabras, leyendo y escuchando de otras personas, este movimiento comenzó pacíficamente. Simplemente queriendo decir, mira, nosotros hemos sufrido mucho en este país, y es cierto, es cierto. Y nosotros valemos también, como valen todos. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que en los últimos años, especialmente ahora, el Black Lives Matter ha perdido completamente su misión. Ha perdido completamente los valores porque han abrazado otros grupos que se oponen a los valores bíblicos. Y yo tengo problemas con eso. No, la iglesia debe tener problemas con eso. Usted como creyente, si conoce a Cristo y si la verdad es absoluta en su vida y es lo que cree, usted debe tener problemas con eso. ¿Por qué? Porque estos grupos han abrazado la agenda LGBTQ y más, como que yo predicador. Dice, y plus. Porque hay otros grupos que uno no sabe también que se han añadido a este grupo. Este grupo ha también abrazado a aquellos que quieren destruir y descomponer a la familia. Eso es un problema serio. Buscan desmantelar la autoridad. ¿Esta gente no quiere policía? ¿Pero qué es esto? Vamos a salir de la policía y a crear ¿qué entonces? Un socialismo, un marxismo, una sociedad sin leyes, una sociedad sin valores. Buscan traer un sistema narcisista, buscan un sistema socialista. Oye, esta gente ahora, ellos quieren pintar todas las calles de Estados Unidos. Black Lives Matter. Que usted maneje por los highways
en Washington, D.C., ahí en el White House en New York. Escuche esto. Estas personas buscan, como yo escuché a uno de sus líderes hablar en la televisión. Dice, nosotros vamos a luchar hasta quemar el sistema político. Un líder, eso es un líder hablando. Oiga lo que dice. Vamos a quemar el sistema político, vamos a destruir el sistema de la seguridad. Aún más, escuche lo que dice. Una blasfemia, dijo este hombre, yo creo. Dice, Cristo murió como luchador. Dice, Cristo murió porque Él se rebeló. Dice, y yo creo en Cristo, yo sé la Biblia. ¿Y en dónde me dice la Biblia a mí que Cristo murió como un luchador? ¿Que Cristo murió porque Él se rebeló a las autoridades? ¿Cómo? No, mis hermanos, la Biblia dice que Cristo se entregó, se dio a sí mismo por los pecados de la humanidad, para darnos vida, para salvarnos. Mis hermanos, como creyentes nos oponemos a cualquier tipo de racismo, a cualquier tipo de discriminación. El creyente nunca debe estar en medio de disturbios, de violencia, de odio, de discriminación, como dijo Rabbi Zacharias. La verdadera libertad no es la libertad para hacer lo que nosotros queramos, es la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Eso es también verdadera braveza, que Dios nos otorgue esa fuerza. El cristiano no debe apoyar el movimiento Black Lives Matter por lo que ellos representan, por lo que ellos son, porque van en contra de la palabra de Dios. Les voy a dar un versículo bíblico. Anótelo. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Escuche lo que dice. No os dejéis engañar. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mis hermanos, esta agenda malvada, para terminar, quiero hacer 4 cosas. Número 1, vaya a Romanos 1 y terminamos en unos minutos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Mira el versículo 18 lo que dice. Estas personas quieren cambiar, destruir la verdad bíblica. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué cosa? La verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con este tipo de personas? Los entregó. Dice, los entregó a la inmundicia. Versículo 25. Ya que cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios por la mentira. Versículo 26. Por esto Dios, ¿qué hizo? Dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer ¿qué tipo de cosas? Las cosas Que no quieren. no convienen. Se le pinta un poco el cuadro de lo que estamos viviendo hoy en día. Versículo 32. Y nos da una lista, el versículo 29, el versículo 30, el versículo 31, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también, ¿qué hacen? Se complacen con los que quedan. Con las que la cometen. Subraye eso ahí, con los que la practican. Usted no tiene que firmar, accept,
yo apoyo a Black Lives Matter. Usted no tiene ni siquiera que hacerlo para apoyarlo a ellos. Yo escribí al final de ese capítulo, versículo 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo de qué. Del Evangelio. Eso es lo que la gente necesita. El Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a quién. Al griego. Al griego. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta persona quiere también descomponer la familia que fue ordenada por Dios. Quieren rebelarse a las autoridades. Romanos 13. Romanos 13 que el hermano Eddie lo leyó creo que hace 2 semanas. Romanos 13. Romanos 13. Mire lo que dice el versículo 1. Sométase toda persona a quienes, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Versículo 2. Anote esa palabra y subráyela. De modo que de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace? Se opone. Resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué cosa? Condenación. Usted se está jugando con Dios. Condenación. Que es aquel que puso las autoridades. Versículo 4. Porque esa autoridad es servidor de Dios. Dios la puso ahí para que le sirva a Dios. Amén. En esa posición. Exacto. Para el bien de nosotros. Es servidor de Dios. Versículo 4 al final. Vengador para castigar a quién. A los que hacen mal. Al que hace lo malo. Si usted va a 80 en una 35 y le dan un ticket y usted se incomoda con la policía, ¿usted tiene un problema? El problema es suyo, Claro. no del policía. Ojo, pero ¿qué policía este tan malo que me dio $200 de multa? Oye, ¿quién era el que andaba rápido? ¿Usted o el policía? ¿Y para qué está el policía ahí? Para que no venga, como uno dice, hay un loco de eso y choque a otro, hay un accidente, mueran personas y entonces se arma un lío más grande. Exacto. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Pero aún más lo que nos dice Dios en su palabra. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de que su misma conciencia. 1 Timoteo 3, y hay algún otro versículo, pero no tenemos tiempo. 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, versículo 15. Quieren cambiar la verdad, descomponer la familia, rebelarse contra las autoridades, y esta gente quieren aún destruir la iglesia. Las verdades de Dios. Así es. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 3:15. Pablo a Timoteo. Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes, ¿qué cosa? Ahí está. Conducirte, actuar. Dice, en la casa de Dios, subraye esto también, que es la iglesia de quién? Del Dios viviente. Dice, columna y baluarte de lo que usted quiere hablar. No, De lo que dice el presidente. De lo que dice el pastor. Columna y baluarte. Mira, de esta verdad. Amén. De la verdad de Dios. La iglesia. Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Mis hermanos, la solución no son las protestas. Escuche eso. La solución no son las protestas, la solución es el Evangelio, el Amén. testificarle a otros de Cristo. Escuche bien, nuestro reino no es de este mundo. Vamos con el mensaje del Evangelio. Sí, hay injusticia, un sinnúmero de injusticias. Pero hablamos también del perdón en Cristo. Apelamos en vez de protestar. Evangelio, Evangelio y Evangelio. Las buenas nuevas a salvación. Y debemos hacerlo con fervor. Debemos hacerlo sin temor, predicar y enseñar la verdad de Cristo. Porque la misma palabra dice que el que conoce la verdad va a ser ¿qué? Será libre. Libre en Cristo. Amén. Hermanos, recordemos, el racismo es pecado, es una discriminación.
una especie de discriminación. No busquemos culpables. El pecado, la caída, pero cada persona va a responder. Cada persona va a responder delante de Dios, sea creyente o no creyente. Dice que un día cada rodilla se va a doblar, a postrar delante de Cristo y vamos a reconocerlo a Él como el Salvador, como el Señor del mundo. ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Cuál es tu misión? Mateo 28. Id y hacer discípulos a todas las naciones. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mateo 5, sal y luz de qué? De esta tierra. No tenemos que luchar y estar ahí afuera por social justice. Aquí está la verdadera justicia. Amén. Y que lo hagamos con compasión y que lo hagamos con humildad. Porque el mismo Cristo vino lleno de gracia y de qué? Y verdad. Y de verdad. Mis hermanos, su campo misionero son todas esas personas que nosotros acabamos de mencionar. Ese es su campo misionero. Y nosotros vamos con una espada poderosa. La espada de Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa para hablar lo que es de Dios, lo que es verdadero, porque Cristo va a juzgar con una justicia perfecta a aquellos que rechazaron a Cristo. Pero aquellos que por su gracia y su misericordia le hemos recibido a Él como Salvador y Señor, vamos a estar ahí, como dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, dice, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y si tú eres creyente en esta mañana, si conoces a Cristo, un día vamos a adorar a Cristo por eternidad. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender y saber, Señor, que todas las respuestas a todas las preguntas que nosotros estamos viendo hoy, que nosotros estamos experimentando hoy, Señor, están aquí en tu palabra. Ayúdanos a ser fiel a ella, Señor. Siempre predicar tu palabra, tu verdad, Señor. Cueste lo que cueste, que seamos fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo de la promesa que vive y mora en nosotros y nos ayuda cada día a caminar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos. Yo sé que les robó un poco de tiempo, pero quería terminar en esta mañana. Así que tenemos ahora un especial, hermano. No voy a cantar, hermano.